Saludos, qué placer reencontrarnos en un nuevo espacio de entrevista de Cuba Visión Internacional. Hoy estaré conversando con dos féminas investigadoras, activistas de una causa que es de Cuba y del mundo. Hoy en nuestro espacio estaremos dialogando sobre la presencia, las conquistas y los retos de la mujer afrodescendiente en Cuba. Así que si desea tener los detalles, acompáñeme aproximadamente durante 27 minutos. Y tengo el placer de dialogar con la doctora en Ciencias Sociológicas, Yulexis Almeida Junco. Bienvenida a nuestro espacio de entrevista. Muchísimas gracias por la oportunidad de esta conversación. Repasamos entonces el cuestionario, Yulexis. Pudiéramos decir que en Cuba existe una fuerte presencia de mujeres afrodescendientes. ¿Está bien dicho de esa forma? En rigor, sí. Efectivamente, nosotros somos un país con una fuerte presencia de descendientes africanos y africanas. Sin embargo, los procesos de integración social que han tenido lugar a lo largo de la historia, también la característica de la colonización en el país fue a que los diferentes grupos raciales se mezclaran entre sí, e incluso el fuerte proceso de construcción de una identidad nacional, la cubanía, ha cuajado tanto que las personas hoy no se identifican en su cotidianidad como afrodescendientes. Sin embargo, sí se autodefinen como mujeres negras, mujeres mestizas, y sabemos que ser afrodescendiente no se limita al color de la piel. Pero evidentemente hay muchas personas que aun cuando se saben personas negras, mujeres negras y mestizas, también puede que se autodenominen afrodescendientes. Pero lo corriente, lo común es que sea el color de la piel el indicador fundamental cuando de racialidad se habla en el país. Estamos incluso hablando de que no existe propiamente una comunidad, algo que usted también me corregía. ¿Por qué decirlo de esta forma? Bueno, tiene que ver con lo que hablábamos, ¿no? Los procesos de integración social que se llevaron a cabo en el país, también todas las transformaciones sociales que se llevaron a cabo al triunfo de la revolución, que permitieron que todos los grupos raciales avanzaran. Ayudó mucho a que no fuera una sociedad segregada por color de la piel. Por tanto, aun cuando pueden haber grupos de comunidades claramente identificadas, no es la tendencia tampoco hablar de comunidades afrodescendientes en el país. Bueno, hablando de esa propia vocación de justicia social de nuestra revolución cubana, que ha puesto a la mujer en el centro también de las principales transformaciones del país y ha buscado también ese nivel de equidad, justicia social, aún persisten vestigios de quizás de segregación, de discriminación, para decirlo mejor en este sentido, asociado quizás al color de la piel, al género. ¿Es así? Es así. Una de las características fundamentales del racismo en el país es precisamente hacia las personas negras, aun cuando mucho se ha trabajado para erradicar estas formas de discriminación. Es un fenómeno que en Cuba se combate con mucha fuerza, pero todavía, como en muchas otras partes, no se ha logrado erradicar totalmente. Y tiene que ver también con la manera en que se ha abordado el tema a lo largo de la historia. Yo creo que todas las transformaciones que tuvieron lugar a partir de 1959, que marcaron el paso a un proyecto social diferente, que permitió que la población negra tuviera un lugar social diferente, y las medidas a favor de las mujeres y de las personas negras contribuyó a erradicar muchas concepciones estereotipadas y que pudieran insertarse a nivel social y alcanzar muchas conquistas. Sin embargo, desde muy temprano se creyó que con estas medidas era suficiente, se creyó que era un problema resuelto, y ahí cometimos el error de pensar que era suficiente, porque el racismo no solo es un problema de distribución de recursos,
también es un sistema de valores, de ideas, de gran arraigo en nuestra sociedad, en la cultura, y a través de todos esos procesos se perpetúan porque se trata de sistemas de dominación que se articulan con otros sistemas de dominación, como en el caso del patriarcado. Por eso es que hoy todavía enfrentamos situaciones de esta naturaleza, porque todos los grupos lograron avanzar, pero desde puntos de partida diferentes. Por tanto, esas distancias se han mantenido. Por otro lado, también el periodo especial tuvo ahí una impronta importante en visibilizar, en concientizar muchas de estas desventajas por color de la piel que no habían sido superadas. Y de hecho es lo que ha obligado también a pensar nuestras políticas públicas que tienen un carácter universal, pero ese carácter universal tiene que también tener una dimensión, una vocación particular, singular, enfocada en las necesidades específicas de los diferentes grupos sociales, y en este caso el tema de las desigualdades asociadas al color de la piel es algo que requiere un tratamiento específico. Y bueno, en esa dirección es que ahora nos estamos enrumbando. No por gusto tenemos un programa nacional contra el racismo que va a contribuir mucho a tratar el tema desde una perspectiva más centrada en cuáles son las problemáticas asociadas a este tema. También se presentan otras formas de discriminación también, por así decirlo, asociadas a determinados estereotipos sobre todo, doctora. ¿Qué ejemplos pudiéramos ilustrar en ese sentido? A ver, también hay que entender que estamos hablando de desigualdades que se interseccionan. Las desigualdades sexistas son concomitantes con las desigualdades raciales, porque parten de una misma lógica. A las características fenotípicas empiezan a atribuirle determinadas condiciones, valores sociales que se analicen independientemente de los procesos históricos que le han dado lugar y de las coyunturas que en la práctica cotidiana también contribuyen a su perpetuación. Por tanto, las mujeres negras y mestizas en el país enfrentan todavía muchos estereotipos que interseccionan elementos de género y elementos raciales. Cuando se habla de belleza, por ejemplo, las mujeres negras y mestizas no están dentro del canon establecido como belleza, porque las características fenotípicas de las mujeres se nombran de manera peyorativa, porque vivimos en una cultura racista que las nombra también descalificándolas, y eso por supuesto tiene un costo para ellas en el empleo, porque determinados empleos que requieran, digamos, de una determinada presencia, pues ahí van a estar más limitadas porque se espera un canon de belleza determinado que obviamente no son las mujeres negras las que responden a Esos estereotipos. a esas construcciones sociales. Muchas veces en Cuba hay una fuerte campaña con el tema del acoso y cuestiones como el piropo, que a veces lo hemos interpretado como algo bonito, algo deseado, que como está disfrazado en la cultura se ha construido desde esa posición, pero muchos de esos piropos tienen en sí discriminación racial, discriminación sexista. También cuando hablamos, por ejemplo, de las desigualdades sociales, las mujeres negras y mestizas están altamente representadas en aquellas comunidades de mayores complejidades, o cuando hablamos de categorías como mujeres solas, jefas de hogar, que si bien por un lado tener la jefatura del hogar puede representar pues un paso de avance en el empoderamiento de las mujeres, cuando se hace en condiciones complejas, en condiciones de vulnerabilidad, significan más limitación para las posibilidades que tienen esas mujeres en su desarrollo personal, profesional, social. Entonces, en ese sentido, las mujeres negras y mestizas, pues todavía hay que trabajar mucho. No estoy queriendo decir que todas las mujeres negras y mestizas tienen la misma situación, porque ahí atraviesan multiplicidad de factores.
pero como tendencia es un grupo social que enfrenta hoy más dificultades en su inserción en el ámbito del empleo, desde todas estas construcciones que hablábamos ahorita de los estereotipos de belleza, que también pasan factura, porque podríamos pensar que son cosas subjetivas, pero no, pasan factura y tienen que ver mucho también en cómo se construye la identidad de estas mujeres, porque muchas veces hay problemas de autoestima, dado también por una cultura que desde que naces te está diciendo que no eres lo mejor, no eres aceptada por determinadas características fenotípicas que tienes. Bueno, aparejado a esta problemática, por decirlo de alguna manera, más allá de toda la labor intersectorial que hay a nivel gubernamental, a nivel de organizaciones de masas propiamente, la Unión de Escritores y Artistas de Cuba también con su comisión Aponte, ha habido un movimiento, por decirlo de alguna forma, aislado, paralelo, de activistas y grupos en el país que también se han enfocado en esta labor de trabajar en pos de eliminar todas estas cuestiones. Coménteme cuál ha sido su experiencia también desde el activismo y qué papel han jugado los mismos y los retos que asumen ahora mismo en nuestro país. Bueno, yo te diría que el papel del activismo afrofeminista ha sido decisivo en el impulso de estos temas. En primer lugar, porque a partir del 2000, cuando ya hay una comprensión de que la política universal en el país tiene que ir acompañada de la atención focalizada a determinados grupos vulnerables y dentro de ellos, por supuesto, la atención a las desigualdades por color de la piel. Estas mujeres con su quehacer en las comunidades han visibilizado muchas de las necesidades específicas de este grupo social y cómo atenderlas. También en Cuba se da algo que es muy importante, esa simbiosis entre el activismo que se ejerce desde la academia y el activismo en las comunidades. Muchas académicas que llevan a cabo estos temas también tienen grupos de activismo donde se intercambian saberes desde las comunidades hasta el conocimiento científico, pero muchos de esos saberes que vienen de las comunidades, del activismo de estas mujeres, pues ha incorporado a la agenda de la temática racial y ha contribuido a ampliar el estudio sobre estos temas. También hay una línea dentro de las temáticas que trabaja el activismo que tiene que ver con estos emprendimientos relacionados con la estética de las mujeres negras, que ha sido decisivo también para trabajar todo lo que tiene que ver con la autoestima de las mujeres negras, con todo el tema de la conciencia racial, en aceptarse a sí mismas, en desplazar este estereotipo de un canon de belleza que pone a las mujeres negras y mestizas en las márgenes. Y desde estos emprendimientos que se promueve el valor del cabello de las mujeres negras y mestizas, que se promueve también cuáles son los productos específicos que son propios o que contribuyen a las características que tenemos las mujeres negras y mestizas, porque no hay un mercado para las mujeres negras y mestizas. Y cuando aparecen los productos en el mercado son a unos costos en los que la mayoría de estas mujeres no puede acceder. Por tanto, estos grupos de emprendimiento que pareciera que están moviéndose a un nivel de cosas superficiales, están teniendo un impacto tanto en la vida económica de estas mujeres como en desarrollando procesos educativos, procesos de fortalecimiento de su identidad como mujeres negras y mestizas. Y esto tiene luego un impacto en las familias, en la socialización racial que tiene lugar al interior de las mismas. Pero hay otros grupos, por ejemplo, que se han dedicado también a trabajar todo lo que tiene que ver con las problemáticas de las mujeres de las comunidades LGBTIQ+, que son situaciones muy sensibles, que son situaciones que hay que atender en su especificidad. Por tanto, el papel que ha desempeñado el
activismo afrofeminista, impulsando estos temas, dinamizando estos temas, revelando la importancia que esto tiene, ha sido vital, al punto de llegar el pasado 25 de julio a celebrar una jornada cubana por el Día Internacional de la Mujer Afro-Latina y Afrocaribeña, que tuvo un gran impacto y que sin lugar a dudas marca un punto de avance, pero también de una continuidad, y que tiene el reto también de consolidar este movimiento de activismo, que todos los grupos aprendan a trabajar juntas en medio de esa diversidad, a construir una agenda común que es muy importante, y una agenda común que pueda colocar en los espacios que corresponde las necesidades, las problemáticas, pero también las soluciones, porque no son grupos que trabajan solamente desde la identificación, también aportan soluciones a estas problemáticas y que muchas veces distan de los marcos formales de la academia, ¿no? Y es un saber ahí importante que sin dudas hay que tomar en cuenta cuando de las problemáticas de género y raza en el país se trata. Bueno, muchísimas gracias, doctora. Qué gusto compartir con usted estos temas, también explorar en ellos, y creo que desde nuestro espacio también contribuir un poquito a ese conocimiento, a ese activismo también que hay en nuestro país. Hacemos una pausa y en breve estaré conversando con otra gran activista también. El código apuesta por todos. Es un código que enaltece la pluralidad, que enaltece la dignidad, que potencia los caminos de la vida. Las personas pasamos por la vida, pero las familias, diputados y diputadas, las familias son para siempre. Retomamos nuestro tiempo de entrevista y ahora lo hacemos como anunciamos con Marixa López Mabvín, quien es la coordinadora de la Red Barrial Afrodescendiente en La Habana. Bienvenida a nuestro espacio, qué gusto. Gracias. Bueno, Marixa, se menciona este término de red barrial, pero por supuesto que muchas personas no conocerán de este proyecto que lleva más de una década. Cuéntanos de qué se trata. Bueno, el proyecto surge porque el Ministerio de Cultura hizo un llamado a un grupo de personalidades y a otro grupo de líderes y lideresas, entre los que yo me encontraba. Y se pretendía por allá por el año 2012 empezar a abordar el tema de diversas maneras. Yo no estaba muy clara cuando se me hizo el llamado, pero ya después que explicaron que uno de los ejes era el trabajo comunitario, que es a lo que yo siempre me he dedicado, me pareció bien compartir con algunas de mis compañeras las ideas. Y de esas ideas vino una propuesta de proyecto, y de ese proyecto un llamado a otros líderes de base, o sea, de diferentes barrios, y debatimos de qué queríamos que fuera la cuestión y cuál era la esencia. La esencia de allá hasta hoy no ha cambiado, que es concientizar en los temas de racismo y su secuela, que es la discriminación racial. Y para ello contamos con un grupo de casas comunitarias que tienen los talleres de transformación integral del barrio. Uno de ellos, que es Balcón Arimao, es el que me tocaba, entonces eso facilitó el diálogo. Y en aquel minuto tuvimos el privilegio, porque no hay otra manera de decir, de que un grupo de las afrocubanas, que es como se hacen llamar en un texto que publicaron,
compartieran con nosotros sus saberes. Estas afrocubanas son como la hoy doctora Yulexis Almeida, en aquel momento no era doctora todavía, y otras que se acercaron y que habían hecho investigaciones a término y tuvieron a bien compartir con nosotros. Nos pasamos todo el año, lo que quedó de 2012 y 2013, en Balcón Arimao, y decidimos que había que salir a otros barrios. Por eso es que estamos en 9 barrios de la capital y en un barrio de Matanza que se llama La Marina, y también en una iglesia bautista que su nombre es Ebenezer. En este inicio de proceso, yo pienso que también algo que nos ayudó mucho a muchas de nosotras es ese vínculo con académicas, intelectuales, artistas, y la experiencia que teníamos como formador de formadores, que es como se llama, porque también muchas de nosotras nos hemos capacitado en los espacios del Centro Martin Luther King. Hablamos de este proyecto que también forma parte del gran activismo que hay en nuestro país, pero ¿cómo se han integrado estas féminas, mujeres afrodescendientes, afrocubanas, por decirlo de cierta forma, en este proyecto y cuál ha sido su alcance desde su inserción? Bueno, mira, la mayoría de todas nosotras somos mujeres y eso se ha repetido, incluso hicimos un proceso de sistematización para un poco ver qué había que mejorar y qué no. Inicialmente éramos 3 personas en la coordinación y hoy somos 9 personas y la mayoría mujeres. Y en cada uno de los espacios a donde fuimos hablando de diversos temas, primero, mujeres eran las que venían a compartir sus saberes y mujeres las que asistieron. Y mujeres, en su mayoría, lideresas de experiencias, iniciativas, proyectos que han tenido que ver, como por ejemplo, o sea, te pudiera poner varios, pero me interesa mucho priorizar la Muñeca Negra. La Muñeca Negra es un grupo de mujeres, yo le digo mujerangas, que son de 60 años y más, o sea, de otra parte de la juventud, cuya líder es pintora, escultora y ceramista y pudo haberse sentado en su casa a vivir de su arte. Sin embargo, enseñó a estas mujeres a hacer piezas como esta, enseñó a sus pupilas a hacer muñecas negras que había muy poco en los mercados y las que habían a veces respondían a estereotipos de la negra con los labios gruesos y las nalgas. Ellas tienen otra manera de presentarla, como la hermosa, la maestra, la médico. O sea que a la vez que ya esas mismas mujeres tomaron conciencia, le dieron una variedad a su producto sin dejar de hacerlo. O otro grupo que en estos momentos con las cuestiones del Código de Familia han hecho un trabajo muy intenso en las comunidades, se denomina Afrodiverso. Son un grupo de mujeres negras, lesbianas y bisexuales y que además de hacer su trabajo, también hacen artesanías, también dan charlas, trabajan las temáticas de salud y se dirigen a cualquier barrio que así las llame. O te puedo poner, por ejemplo, otras que rememoran del Panteón Yoruba las diferentes formas de elaborar y comercializar los dulces, que se llama Sorpresa de la Ocha. Entonces, por cada barrio de los que fuimos pasando, tenemos una lideresa. Algunas, por ejemplo, le llaman proyecto porque ya están afiliados a una institución. La Muñeca Negra es un proyecto sociocultural que está afiliado a la Dirección Municipal de Cultura de La Lisa. Afrodiverso está en Arroyo Naranjo. Sorpresa de la Ocha está en Centro Habana. O sea, nos hemos movido por diferentes municipios de la capital y en La Marina tenemos, aunque estos son varones, pero no puedo dejar de referirlo, a los muñequitos de Matanza, Premio Grammy. También ellos mismos han hecho una especie de academia musical a donde se interconectan diferentes grupos etarios, niños, jóvenes, adolescentes, pero siempre regresamos a la mayor cantidad que somos mujeres. Estamos hablando de un grupo, un proyecto que tiene relaciones con otras asociaciones culturales, como bien se refiere, Venezuela, Bélgica, que incluso ha podido llegar hasta diversas partes del mundo. Cuéntame de cómo ha sido esta integración, cuánto le ha aportado también al proyecto. Bueno, lo primero es que
en ese hacer y en el andar por los barrios también hicimos andadas o alianzas con un grupo de instituciones. Por ejemplo, el Centro Juan Marinero, la Fundación Nicolás Guillén, la Fundación Fernando Ortiz, la propia Comisión Aponte de la que somos parte, y eso nos dio la facilidad de participar en un grupo de eventos fuera de Cuba, y que ahora con este tema de la COVID no pensábamos, no teníamos idea de que nos íbamos a seguir conectando, pero siempre online. Y de esa manera hemos estado en Harvard. La visita a Harvard fue una de las primeras cosas que nosotras mismas nos sorprendió, pero nos dio la posibilidad de conocer en América Latina qué otras experiencias habían parecidas o cercanas a la nuestra. Pudimos comprobar cómo Cuba sigue siendo un faro en cuanto a las maneras de hacer, porque por ejemplo, este trabajo que nosotros hacemos tiene mucho de activismo y de corazón. En el activismo no se descansa nunca, pero no tiene plata asignada. Se hace porque tú asumes la conciencia y porque tienes vocación de servir sobre todo. Entonces, seguir comunicándonos con esas personas dio la posibilidad, por ejemplo, de ir a Sudáfrica o a Colombia o a Venezuela. Y en Venezuela se creó, nosotros fuimos en el 19 y después fuimos en el 20 a replicar y a ser parte de una experiencia que se llama Cumbe Latinoamericano, Caribeño y de la Diáspora. Eso ha permitido que también en los últimos tiempos, sobre todo, tengamos una comunicación directa y estrecha con el Caribe, ese Caribe nuestro afro, y con las diferentes maneras de sufrir la discriminación. La discriminación es un fenómeno mundial. También tenemos muchas relaciones en Estados Unidos o en Bélgica o en algunos otros espacios europeos como España, pero siempre enriqueciendo nuestra práctica y siendo parte de las de ellas, sobre todo las afrofeministas que se mantienen conectadas y nosotras con ellas. Bueno, Marisa, a propósito de que estuvimos en una jornada de celebración por primera vez en Cuba y en el mundo, que ya se celebra este día 25 como el Día de la Mujer Afrolatina, Afrocaribeña, afrodescendiente y de la diáspora, aprovechando su presencia, me gustaría cerrar esta entrevista dándole la posibilidad de transmitir un mensaje desde Cuba al mundo a nombre de la mujer afrocaribeña. Bueno, primero que todo, nos gustaría seguir conociendo a esas otras mujeres y seguir dando a conocer lo que hacemos, pero pienso que en la medida de que aumente esa concientización en la que nosotros trabajamos, obviamente vamos a crecer muchísimo más y pienso también que es muy importante no decaer en esta lucha, porque en Cuba se da algo favorable, muy favorable, y es que hay una voluntad, porque tenemos un programa nacional, tenemos varios programas, pero en el programa nacional antirracista se da una prioridad a estudiar y a dar respuesta a corto, mediano y largo plazo al fenómeno. Pero nosotros pensamos que como la realidad no es la misma para todas las mujeres, y aquí en Cuba hay una voluntad política y gubernamental al respecto, lo cual puede facilitar las cosas. Yo, bueno, a mis hermanas de lucha las abrazo, brindarles fe y optimismo y que nos sigamos comunicando de las diferentes formas de hacer para avanzar en este proceso. Y en ese abrazo que nos pudiéramos dar usted y yo, porque también somos cubanas, afrodescendientes, mujeres, con esa pasión que usted también ha transmitido en nuestro espacio de entrevista a propósito de ese gran activismo que ejerce, estamos ya despidiendo este tiempo de entrevista de nuestro espacio de Cuba Visión Internacional, parte también de nuestra colaboración en este camino de reconocimiento y de lucha que tienen todas las mujeres afrodescendientes en el mundo. De esta forma nos despedimos. Yo soy Joanna Cervera, a nombre de nuestro colectivo, les doy las gracias. Nos volveremos a encontrar en otro tiempo de entrevista de Cuba Visión Internacional. Hasta pronto.